A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Olá, meus amigos, que Deus los bendiga a todos ustedes grandiosamente. Nosotros estamos en la caminata de la fe hacia el altar, lugar donde vidas são transformadas. Estamos vivendo a fé de la gran hoguera santa de Israel em la fé de Gedeón para um câmbio de espírito. Gedeón era um homem que não aceitava a situação. Em Jueces capítulo 6, versículo 11 está escrito: "E vino el ángel del Senhor e se sentou debaixo de la encima que está em Ofra, la qual era de Joás Abiezerita, e su hijo Gedeón estava sacudindo el trigo em el lagar para esconderlo de los madianitas." Minha amiga e meu amigo, acontecia que quando Israel tinha algo sembrado e iam a cosechar, antes que eles, os inimigos, os madianitas, inimigos, subiam e devastavam a terra e não deixavam que comer em Israel. E fíjese onde ele estava sacudindo o trigo, em um lagar. Ele estava em um lagar, era um lugar que não era apropriado. Mas a indignação que havia dentro de ele, por não aceitar aquela situação, ele estava ali ponendo a salvo o trigo para que os inimigos não levaram. Ele estava ali tomando aquela decisão porque a indignação impulsa a pessoa a tomar atitudes de fé. Gedeón não aceitava a situação, mientras os demais estavam escondidos em cavernas, escondidos em las cuevas, com medo de los inimigos. Gedeón estava fazendo algo para conseguir um pouco de comida para levar para sua família. Minha amiga e meu amigo, há muitos que estão resignados, acomodados. Pero, por outro lado, há aqueles que estão indignados. E Deus não aparece para aqueles que já estão cansados, aqueles que estão resignados, acomodados, aceitando a situação, aqueles que vivem a echar la culpa em los demás por seus fracassos, por sua miséria, por seu sofrimento. Não, Deus não aparece para estas pessoas. Deus aparece para os indignados. Deus aparece para aqueles que estão dispostos a buscá-lo. Deus aparece para aqueles que estão determinados a cambiarem de vida. E este câmbio que você tanto anela e necessita está em el altar. Quando você toma uma atitude de fé e vá ao altar com todo, entregando-se a Deus através de um verdadeiro sacrifício por completo. E allí em el altar, você tem um encontro com Deus. Allí em el altar, você recebe o Espírito Santo. Allí em el altar, há um câmbio de espírito. Sale o espírito de dolor, de sofrimento, de tristeza, de angústia, de derrota, de miséria, de sofrimento e entra em la vida de uno o Espírito Santo, o Espírito de Deus que cambia e transforma todo. Todos os dias estamos mostrando testemunhos de vidas que han sido transformadas por Deus em el altar. E você que se encontra agora escutando esta palavra, afligido, angustiado, problemas em sua saúde, em sua economia, problemas em seu matrimônio, problemas econômicos, você que é uma pessoa que é quebrado, você perdeu todo, você que não aceita esta situação, minha amiga e meu amigo, deposite toda a sua indignação em el altar através de seu sacrifício. Porque quando você tome esta decisão de buscar a Deus com todas as suas forças, este Deus se manifestará em sua vida. E neste mês de julho, estamos vivendo a Hoguera Santa, uma grande campanha de fé para um câmbio total de vida em todas as igrejas universal. Participe com toda a sua fé. Piense bien en esta pregunta. ¿Qué cambio usted cree que necesita para transformar su vida? Cambiaría poder tener mucho dinero para poder viajar bastante. Mi actitud. Siento que soy muy intolerante. Mi carro.
Bueno, mucha de la ropa que compro que es inservible. Quizás la situación económica, como necesitar un vehículo, necesitar a veces la economía para transportarse a los estudios. Normalmente es así. Asociamos los resultados que queremos alcanzar a lo que nos sucede del lado de afuera, y cuando estas cosas externas son cambiadas, inmediatamente viene aquella sensación de alegría que el mundo nos ofrece, pero que en poco tiempo pasa. ¿Cuántas cosas usted cambió en su vida que, si la observa bien, no le llevaron a ningún lugar? El mundo siempre ofrece algo nuevo, pero que no cambia en nada su vieja vida. El hecho es que no atendemos aquello que realmente necesita suceder en cada uno de nosotros. El principal cambio, la principal transformación, la fuente de nuestras acciones y reacciones, nuestro espíritu. Esta es la principal propuesta de Dios que podemos alcanzar en esta vida. Cambiar quiénes somos por quien Él quiere que seamos. Cambiar la debilidad por la fuerza, el dolor por la victoria. Una transformación de vida por el cambio de su espíritu, como en el pasado en Gedeón, y hoy puede ser en usted. El camino, el encuentro con el Espíritu Santo en el altar. Antes de conocer el Espíritu Santo, mi vida era llena de vicios. Consumía marihuana. Desde los 15 años yo empecé a consumir alcohol y a los 25 años yo empiezo a consumir marihuana diariamente. Me llego a casar y yo llevo estos vicios hacia mi matrimonio. Yo empiezo a consumir estos vicios porque tenía un vacío en mí. Sentía que consumiendo estos vicios iba a llenar este vacío que yo tenía. Quería encajar con mis amigos. Mi esposo tomaba mucho y él cuando tomaba se transformaba en otra persona, entonces peleábamos mucho por eso. Y a causa de la depresión yo empecé a consumir también marihuana. Llegué a fumar marihuana diariamente, a gastarme todo el dinero en los vicios, a descuidar a mi familia. A raíz de esto, pues, empezamos a tener problemas también espirituales, enfermedades también. Yo empiezo a tener miedo a la oscuridad. Mi esposa se enferma, y yo sin dinero tengo que llevarla al doctor. La llevé con varios doctores donde me decían que ella iba a tener medicamento de por vida. Después de cierto tiempo, pues, vinieron más problemas. Tormentos espirituales. Yo comencé con crisis de ansiedad y pánico y no podía dormir, no podía comer. Mis manos se torcían, sentía que me iba a morir, no me alcanzaba la respiración. Tenía mucho miedo, incluso de dañar a nuestros hijos, porque llegaban pensamientos muy feos y yo no sabía cómo actuar y yo tenía miedo de hacerles daño. Entonces, así pasó mucho tiempo. Después siguieron más problemas, incluso económicos. Había días que no teníamos ni para comer, que andábamos comiendo de lo que nos daba, por ejemplo, mi suegra o mi familia, así, pero no teníamos para comer absolutamente nada. Hacíamos una comida al día nosotros. Los niños pues sí comían, pero nosotros no. Yo llegué a pensar que no había solución para nuestra familia, al estar refugiado en los vicios. Pensé que en toda mi vida iba a seguir así, usando la marihuana. No me veía de grande fumando, tomando, y que ese era el ejemplo que le iba a dar a mi familia. También me desesperaba porque vi a mi esposa enferma y sobre todo tenía que comprar medicina, tenía que comprar comida para mis hijos y aún sentía la necesidad de estar en el vicio. En las noches sentía que se me subía el muerto, así como dicen, cosa que nunca había sentido. Mi esposa empieza a no comer, salía caminando como vagabundo, salía de la casa. Duró casi una semana sin comer ella.
Y yo preocupado, aún seguía refugiándome en los vicios, sintiendo que esa era la solución. Nosotros llegamos al Templo de los Milagros por una invitación. El primer día que entro es una satisfacción muy diferente a todo. Empiezo a sentir esa tranquilidad, como que quisiera siempre estar ahí. Sentí que ese peso que tenía se me fue. Empiezo a ese vacío que tenía que usaba con las drogas, empezó a cambiar, a salir de mí. El deseo de estar siempre tomando, el deseo de siempre estar fumando, empieza a cambiar en mí. Perseverando en las reuniones, yendo a las cadenas de oración, y empiezo a escuchar del Espíritu Santo. Es algo que yo nunca había escuchado, y yo quería saber, porque yo veía a las personas que decían que tenían el Espíritu Santo. Yo quería también sentir lo que ellos tenían, lo que ellos sentían, cómo su vida fue transformada, y yo quería saber cómo, al grado de yo me ponía a meditar mucho en la palabra de Dios. Llegué a preguntarle al pastor, a los servidores de la iglesia, que yo quería tener esa experiencia, de saber cómo era ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces escucho hablar que teníamos que dar un voto de sacrificio en el altar, más primeramente era entregar mi vida en el altar. Yo también sacrifico lo que son mis malas amistades, dejo de juntarme con personas que no me estaban alejando de mi familia. También me sacrifico yo mismo dejando mis vicios, dejando el alcohol, el cigarro. Cuando yo desciendo del altar, me llega una certeza de que Dios me había escuchado, porque aquel vacío que yo tenía, que usaba con drogas, ya no existía más, sino sentía una seguridad, una paz, una tranquilidad, y sobre todo tenía aquella fe de que Dios me había escuchado. Y empiezo a tener amor por mí mismo, por mi familia, por las demás personas. Yo sabía que al caminar por la vida ya no iba a estar solo, que tenía un Dios en mi vida, un Dios que me escuchaba, un Dios que me sacó de los vicios, un Dios que transformó a mi familia, que curó a mi esposa, porque ella también fue sanada de estar desahuciada, que le dijeron los doctores que ya no tenía solución, que toda la vida iba a tomar medicamentos de por vida. Y yo veía que también ella fue transformada, sabía que Dios estaba ahí para mí, para mi familia. Empezamos a prosperar, a pagar las deudas, empezamos a tener que comer, que vestir. Yo dejé mis vicios y poco a poco vamos creciendo, donde yo ya sabía que la respuesta venía del altar. En otra campaña yo decido dar un poco más, porque sabía que Dios me escuchaba, que ahí estaba la respuesta. Decido sacrificar en el altar una cantidad de 15,000. Yo generé esa cantidad de 15,000 por la venta de una fruta que tenía. Y a raíz de eso empiezo a ver aún más la prosperidad en mi familia. Empecé a crecer en mis negocios. Tenía una huerta de aguacate que ahorita ya es más grande. También tengo una empresa de vehículos, de compra y venta de vehículos. Mi esposa tiene un restaurante de mariscos. También ella vende ropa. Con mi familia, con mi esposa, somos una familia diferente, somos una familia transformada. Somos una familia que nos respetamos, que nos amamos. Sobre todo, ya no hay vicios en la casa. Y pues hoy doy gracias al Espíritu Santo por haber transformado a mi familia. Años después de la conquista de la tierra prometida, los hijos de Israel estuvieron una vez más bajo el yugo pesado de sus enemigos. Tras un largo periodo de tranquilidad, los israelitas se olvidaron de los mandamientos y le dieron la espalda a Dios al vivir en la práctica de la idolatría. Por eso, los medianitas, amalequitas y pueblos del oriente invadieron esas tierras y dominaron a Israel por 7 años.
La condición de humillación impuesta era tan devastadora que el pueblo estaba pereciendo de hambre. Los israelitas sembraban, cuidaban la plantación, pero en el momento de la cosecha llegaban los enemigos y se llevaban todo. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Entraban como langostas en multitud, y entraban en la tierra para devastarla. Por esa rutina de ataques, abandonaron sus casas y comenzaron a vivir en cavernas, debido al gran miedo y a la desesperación en los que se encontraban. Mientras todos estaban acorralados y confinados en las cuevas, surgió un hombre que se arriesgó para salvar lo poco que le quedaba. Gedeón. El más joven de su casa, nacido en la familia más pobre de su tribu, Gedeón creció en un ambiente idólatra, pero al mismo tiempo escuchaba las historias de las maravillas de Dios en el pasado. Un hombre común, pero que no se dejó contaminar con lo que todos los demás hacían. Y eso llamó la atención de Dios. Mientras todos se acobardaban, él se rehusaba a aceptar esa vida miserable. Incluso con miedo, improvisaba al sacudir trigo en el lagar. Y fue en ese momento en el que el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». El ángel le dijo que Dios estaba con él, pero Gedeón entendió que el Señor estaba con todo el pueblo. Con un espíritu miedoso y con complejo de inferioridad, jamás hubiera imaginado que Dios se refería a él. «Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado?» Gedeón se sentía incapaz. Era el menor de la casa más pobre de su tribu. Cuando recibió la orden de Dios para librar a su pueblo, él presentó excusas, porque no se veía capaz para esa gran responsabilidad. Ese era el espíritu de Gedeón cuando Dios lo encontró, y es exactamente así como el Altísimo trabaja. Él siempre eligió a los infames, a los menores, a los excluidos, para mostrarse fuerte a través de ellos. Y cuando Gedeón obedeció, recibió el Espíritu de Dios y se convirtió en alguien que él jamás hubiese imaginado que podría ser. Gedeón, en la actualidad, representa a los que quieren cambiar y no saben cómo. Llevan una indignación en su interior, pero se sienten impotentes. Necesitan un cambio de espíritu, y Dios quiere trabajar con los que quieren esto, pero que no lo han logrado. Si la victoria aún no puedes ver llegar, espera en el Señor, no dudes más. Espera en Él, confía en Él, verás un milagro. Si en tu dificultad sientes que Él te olvidó, espera en el Señor, no dudes más. Espera en Él, confía en Él, verás un milagro. Tus promesas, pues sin tus promesas yo no tengo nada, nada, yo no tengo nada.
cansado de clamar, no quieres ya luchar. Espera en el Señor, no dudes más. Espera en Él, confía en Él, verás un milagro. Tu llanto no es en vano, pues Dios responderá. Espera en el Señor, no dudes más. Espera en Él, confía en Él, verás un milagro. Mi Dios, yo vine aquí solo a decirte que mi esperanza está en ti. Yo no tengo nada, nada fuera de ti, solo tus promesas, pues sin tus promesas yo no tengo nada. Yo no tengo nada, nada. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Oh, mi Dios, Dios, yo vine aquí solo a decirte que mi esperanza está en ti. Yo no tengo nada, nada fuera de ti, solo tus promesas, pues sin tus promesas